Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo podcast. Creo que ya había rato que ustedes me estaban pidiendo, y aunque sí tengo un podcast en mi trabajo, que ahorita ya hablaremos más adelante de eso, creo que es algo que ustedes me piden un chorro. Incluso mis amistades es algo que decían que yo iba a ser muy buena en esto, no nada más como para platicarles. Vean este podcast como si yo les estuviera mandando un gran audio. Y sacan esa amiga que les manda los audios de media hora. Yo tengo varias. Sammy, te estoy hablando a ti. Pero hagan de cuenta que yo voy a hacer su amix y les voy a contar un buen chisme. Porque yo sé que el otro podcast en el que estoy de mi trabajo, que es La Sucursal y el Chisme, vayan a verlo, también está súper padre aquí en YouTube. Literalmente tiene chisme en el título. Pero ¿qué tanto chisme podemos realmente decir por allá? Este va a ser un poquito más unhinged. Porque pues... nada más me puedo meter en problemas conmigo misma, creo yo. De todas maneras, voy a tratar de no meterme en problemas. Obvio. Pero pues bueno, este es el episodio número 0. 0 porque me voy a presentar y voy a hablar de mí, porque obviamente es mi podcast. Y justo estaba hablando con una amiga en la semana y le decía, es que para ser creador de contenido creo que tienes que literalmente ser una persona muy egoísta, muy self-centered y literalmente creer que las cosas que tú vas a decir importan y que la gente las quiere escuchar. Pues bueno, por algo soy creadora de contenido, supongo. Y pues justo quiero primero presentarme y quiero hablar de esas preguntas que me han hecho siempre, que cada vez que pongo un cuadrito de preguntas en mi Insta, por ejemplo, siempre está. E incluso me la ponen en comentarios en TikTok, luego me lo ponen de que en DMs. O sea, realmente es la pregunta del momento, a pesar de que siempre la contesto. A pesar de que literalmente hay ya varios videos hablando de eso. Y mis videos de Q&A, vayan a verlos, que también literalmente son los videos con más vistas. Entonces, se me hace súper fuerte que literal sea la pregunta que más he contestado, la pregunta que más me hacen y de todas maneras la más vista y sigue apareciendo, ¿no? Pero pues bueno, siento que es parte de mí. Y es parte del contenido que hago, ¿no? Que es el que trabajo, que estudié, como que todo eso les da mucha curiosidad. Y creo yo que también viene el hecho que me vio más joven. No se crean. La verdad también tengo una teoría sobre eso de verte más joven. Yo creo que nadie de los millennials nos vemos más jóvenes, pero ya no tenemos como la noción de cómo se ve la gente de 30. Entonces, por eso creemos que nos vemos más jóvenes, pero no es cierto. Pero pues tengo 34, casi 35 años. De hecho, cumplo en 3 semanas 35. Entonces, me ha pasado que como ven cómo vivo en redes sociales, pues muchas chiquillas se comparan, ¿no? Y justo es algo que luego les he dicho, ¿no? De que no te puedes comparar conmigo, que ya llevo 35, ya estoy bien paseada, vean. O sea, mega paseada. Si yo les contara que justo lo que les voy a contar en este episodio, el cómo llegué hasta donde estoy, ni se lo imaginan. Porque luego además me tachan de whitexican, que de repente sí soy una disculpa, trato de no serlo, pero realmente en lo que estudié y cómo me esforcé para llegar para acá, y tampoco hablando desde la meritocracia y todo eso, realmente sí es como algo que les quiero dar de consejo, o más o menos esos hacks que yo tuve para que ustedes también a los 35 años puedan estar viajando a conciertos, porque esa es la realidad de las cosas. Por eso me lo preguntan, yo lo sé. Yo sé que cuando ven en lo que trabajo y cuando ven que ando en todos los conciertos, dicen, pues ¿qué hace o qué? Que puede ir a ver a BTS 17 veces. Literalmente es eso, yo lo sé. Entonces, justo quiero empezar a decirles que estudié. Y cuál fue mi vida, y por eso es el episodio 0, para que me conozcan más y tengan mi lore completo, porque creo que hay muchas cosas que no les he contado, ¿no? Pero pues bueno, algo que mucha gente también sabe, esto no es nada de que raro y así, soy la número 10 en hijos de mi papá. Literalmente mi papá tiene 9 hijos antes que yo. Yo soy la más chiquita, y de mi mamá, esos 10 nada más somos 4, ¿no? Mi mamá es el segundo matrimonio. Pero yo no fui nada planeada. O sea, nada planeada, literalmente 0 planeada. Entre mi hermano, el que sigue, y yo nos llevamos 17 años. O sea, mi mamá ya había cerrado ahí la tienda y dijo, ya no va a haber más hijos, y de todas maneras nací yo. Entonces, desde ahí creo que hay como parte de mi lore muy fuerte, porque además de ser la más chiquita de todos mis hermanos, crecí como hija única, porque yo a los 7 años me quedé sola con mis papás. Mis hermanos ya se empezaron a casar, empezaron a tener hijos. Mis sobrinos, de hecho, son de mi edad. Entonces, por eso también luego a veces sé muchas cosas Gen Z, porque
estoy más cerca a mis sobrinos Gen Z que a mis hermanos Gen X. Entonces, eso también tiene mucho sentido. Y comparto mucho de estos gustos con mis sobrinos. De hecho, el K-pop a mí me gusta porque una de mis sobrinas le empezó a gustar. Entonces, eso también tiene mucho que ver con cómo crecí y cómo fui educada, ¿no? También he dicho siempre que mis papás fueron diferentes con mis hermanos y conmigo. Tuvimos diferentes papás a pesar de que son los mismos. Pero justo todo ese tema de que cómo los criaron a ellos y luego cómo me criaron a mí, súper diferente. Entonces, imagínense, yo solita en primaria haciendo mis tareas, porque además mis papás ya eran muy grandes. O sea, mis papás ya andaban mi mamá en 40 y tantos y mi papá casi 60. Entonces ellos, claro que no se acordaban de la escuela. Yo literal me crié solita en la escuela, pero no me importaba. O sea, la verdad no es como que yo digo, ay, no, yo hice todas mis tareas solas. No, la verdad estaba bien padre, yo me la pasaba bomba. Y además, hasta me inventé amigos imaginarios, que si eran amigos imaginarios no veía niños muertos. Pero porque yo totalmente me acuerdo de que yo me imaginaba a alguien. O sea, me lo inventé porque estaba aburrida totalmente. O sea, yo sé que no había nadie ahí, pero estaba bien padre pretender que sí. Y que mis papás me siguieran el juego, pues tenía un amigo imaginario que se llamaba Daniel. Entonces estaba súper padre el Daniel, porque luego no sé por qué razón inventé que Daniel tenía un perrito que se llamaba Firulais y después me embaracé de Daniel. No sé, ahí no vamos a saber ese lore, la verdad yo nada más se me hacía como que muy divertido porque la gente, yo veía que le daba mucha risa que yo empezara a caminar como señora embarazada, ¿no? De que así. Entonces pues ya de ahí me agarré porque me encantaba entretener, ¿no? Yo en la primaria, yo era esa niña de los plumones. Y la niña que cuando la maestra se le olvidaba preguntar la tarea, yo sí era la que levantaba la mano de Miss, no va a recoger la tarea. Sí era. Y totalmente también fui la que cuando se querían copiar de mí de la tarea, yo les decía, te la explico, no te lo voy a dar. O la que literalmente tapaba el examen para que no se copiaran. Fui. Totalmente. Y yo no sé dónde viene, porque ya fui a terapia y traté de saber desde dónde venía esa exigencia que yo me daba a mí como niña chiquita, ¿no? De que literal llorar cuando sacaba un 9 en las calificaciones. Y mi mamá jura que ella nunca me exigió nada, ni mi papá tampoco. Que yo era la única que en algún punto me puse ese estándar. Y no sé de dónde vino, porque tampoco es como que tuviera una competencia con hermanos, porque mis hermanos estaban en su pedo. O sea, no sé de dónde salió el yo estarme ahí exigiendo las calificaciones, ¿no? Entonces ya para sexto de primaria, y fíjense aquí, fíjense bien, anótenlo bien, pero yo para sexto de primaria estuve en este concurso que hacen aquí en primaria pública, porque además yo estaba en primaria en la tarde. O sea, todavía en primaria tarde, numerito, de gobierno, así, pública, ¿no? Y hacen este concurso en sexto que se llama el concurso del conocimiento, o ni me acuerdo cómo se llama, pero es donde todos los de sexto compiten y te hacen preguntas así como que de cultura general o de literalmente todo el conocimiento de la escuela. Y yo quedé en segundo lugar de la primaria, pero esperen, el que quedó en primero fue el que ganó de todo el país. Entonces, yo estaba lista para el fracaso desde que me inscribí ahí en la misma escuela que Mario Aguilar. Si estás viendo esto, Mario, fuiste mi competencia toda mi vida. Y literal fue que el que sacó el primer lugar y se fue a conocer al presidente. Creo que en ese entonces fue el presidente Fox el que estaba. Y mi maestro que me entrenó, mi maestro de sexto, era una persona muy estricta, que me acuerdo que en el primer día de clases yo lloré porque se me había hecho bien estricta y así. Pero hicimos un muy buen bonding y de hecho me acuerdo que me regaló la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Literal, fue un regalo, un libro así, con dedicatoria, de que para él sé que es súper inteligente y así. Entonces él habló con mis papás y les dijo: ella es súper inteligente y ustedes la tienen aquí pues en una escuela de gobierno que justo en secundaria, pero en la mañana da becas al finalizar para el TEC. O sea, literalmente da 2 becas por generación, el primero y el segundo lugar. Y las dan en tercero secundaria, pero es en la mañana y pues yo ya estaba lista para la tarde porque les iba a estar en la primaria en la tarde, entonces iba a ir a la segunda en la tarde. Y además esa escuela, que yo no sé si ustedes conocen aquí, pero pues si eres de Monterrey, era la Torres Bodet. Entonces es la que está enfrente del Cinépolis Garzazada, al lado del McDonald's. Y la verdad, sí, en la mañana es muy reñido de entrar ahí, porque en ese entonces, yo no sé cómo esté ahorita, pero en ese entonces era de que tenía escuela de la excelencia o no sé qué, de las de gobierno. Y en la tarde no, pues. O sea, en la tarde no, claro que no.
Entonces el maestro le dijo a mis papás de que no, que metan. Además, ya habían pasado las inscripciones para la escuela de la mañana y le dijeron, es que ella se tiene que ganar la beca del TEC y se la va a ganar. Él no se hizo el paro porque él daba clase de danza folclórica en la secundaria en la mañana y me hizo el paro para que yo fuera a presentar. Y pues obviamente quedé. Pero claro que cuando fui a presentar estaba ahí Mario Aguilar. Claro que sí. O sea, de hecho, me acuerdo mucho que llegamos al examen y estaba mi mamá con su mamá y se vieron las dos de que, pues bueno, ¿verdad? La competencia va a seguir. A ver qué tal les va. No, porque yo, oigan, yo soy ruthless. Y de hecho se los digo mucho porque me enojé antier con mis amigas. Oigan, Lord mío también. Porque una amiga cumplió años y jugamos al Spelling Bee. Y perdí. Quedé en cuarto lugar. Y oigan, genuinamente me enojé. Soy muy competitiva. Y me enojé porque nos habíamos puesto de que una de las categorías era slang. Y yo puse tun sahur. Y cuando me tocó a mí, estaba más enfocada en que eran 5 tuns y luego el sahur, que no dije espacio. Y se burlaron tanto de mí. Y eso a mí, porque yo además yo me meto pues. Y me enojé. O sea, imagínense qué competitiva soy. Entonces, obviamente, voy llegando aquí con este niño ahí también. O sea, fue horrible. El punto es que los dos quedamos. Y llegamos a la secundaria. Y pasamos los 3 años también compitiendo con todo. Pero además yo que soy la persona más competitiva, obviamente estaba en el coro, estaba en las porristas, llegué en tercero a ser la capitana de porristas, en la escolta. Y además en escolta era la sargento. O sea, yo, la verdad, soy muy competitiva. Pero en las cosas que sé que puedo tener un buen outcome, ¿no? Entonces, en tercero de secundaria me acuerdo un chorro que llegó un punto en el que llegó la auxiliar conmigo y me dijo de que, Ilse, queremos hablar contigo, ven a la dirección, bla, bla, bla. Me acuerdo que era como por tipo noviembre, se me hace, octubre del año escolar de tercero de secundaria. Y me dijo, me habló aparte, me llevó como que a la oficina y me dice, has sido seleccionada para tener la beca del TEC. La del segundo lugar. La del segundo lugar. Para que pues le hables a tus papás si es que la van a aceptar o no, porque ya hay que empezar a firmar los papeles y para que te la den. Y porque además te vamos a dar la beca, pero pues tú tienes que presentar, tienes que bla, bla, bla y así, ¿no? Entonces, claramente yo ya sabía que yo quería esa beca. Mis papás también, o sea, les digo, literalmente desde sexto, o sea, para allá iba. Y le hablé a mis papás y sí fue como de... lo logramos, de que ya tengo esa beca. Y de hecho era la del segundo lugar. Pero era del 60% y el primero era el 90%. X. Me hicieron los estudios socioeconómicos y me dieron más beca. Porque se dieron cuenta que pues mis papás estaban muy grandes. No, yo les digo, como ya estábamos grandes, mi papá ya estaba jubilado para ese entonces. Entonces no tenía yo, pues no era de clase media ni siquiera. Me atrevería a decir que era media baja, tal vez. Entonces me dieron más porcentaje después de los estudios. Y llegamos al 70 o 75, no me acuerdo muy bien. Y ya pues entré a la prepa tecno. Pero para ese entonces mi hermana de Estados Unidos ya se había casado y se fue a vivir para allá. Y yo me iba todos los veranos con ella. Y a mí me gustaban mucho y desde siempre me han gustado y también es parte de mi lore. Literal, siempre he sido fan de cosas. Y en ese entonces yo era súper mega fan de Britney Spears y Hilary Duff. Pues yo escuchaba canciones en inglés y le decía a mi hermana que me las tradujera. Mientras estaba en secundaria, además, me metía a clases de inglés. Entonces, para cuando yo entro al TEC y me hacen el examen, quedo en muy buen inglés y obviamente me ponen con todos los de los colegios. Entonces, yo estaba en la misma clase de todos los que literal tienen desde prepri, desde kinder maternal, juntos. Y me acuerdo un chorro que en mi generación y en mis clases solamente éramos 2 morros, otro chavo y yo, que veníamos de secundaria de numerito, o sea, secundaria pública. Entonces, cada vez que nos presentábamos, pues todos de que vengo del colegio San Roberto, del Zampa, del no sé qué, y todos se conocían. Y pues de que yo vengo de la 11. Y él era de que vengo de no me acuerdo cuál era, la 50 creo, que también era como que de esas escuelas públicas que tienen buen rendimiento académico, ¿no? Y creo que fui bulleada, pues.
Claro, o sea, en ese entonces además teníamos Fotolog, creo. Y se podía poner Fotolog de que en los comentarios en anónimos. O sea, no tenías que tener Fotolog para poder como comentar. Pero tú podías escoger si querías que la gente se tuviera que, o sea, como a iniciar sesión o no. Y me acuerdo que uno de mis primeros hate comments que recibí fue de una morra que a ella le valió. O sea, ella ni siquiera lo puso anónimo. O sea, ella lo puso de que con su username. Ella dijo, yo no tengo nada que esconder, naca. Básicamente. O sea, yo les digo, pues era una persona que era muy aplicada. Claramente en la prepa seguí siendo igual de aplicada. Y pues la gente de los colegios me agarraba para sus trabajos en equipo. Y yo, tontamente, era de que, ay, qué padre, pues sí, vamos a juntarnos y no sé qué, ¿no? Porque pues, ¿con quién más me juntaba? Y pues a veces en los fotologs, en ese entonces, no sé si se acuerdan que había como que mucho, estaba muy de moda que hicieras cuentas como que de tu grupito de amigos. Y me acuerdo que habían unas morras de unos colegios que hicieron ese fotolog en conjunto y eran como 7 morras. Subieron una foto y como yo había hecho equipo como con 4 o 3, pues les comenté, ¿no? De que, ay, qué bonitas, qué lindas, no sé qué, se ven súper bonitas en su foto, una cosa así. Y una morra de ellas, no me acuerdo si una de ellas o una que se juntaba con ellas, fue a mi fotolog a decirme de que, como que tú quién chingados eres para andar de que hablando con ellas, naca. Y yo, y sabía quién era, y totalmente todavía me acuerdo que se llamaba Vero, Ana Vero, creo. Y Ana Karen, ni me acuerdo tanto, pero sí, más o menos, Ana Vero o Ana Karen, de una de esas dos. Y me acuerdo que dije, ala, o sea, y ni pena le dio, pues, good for her, que además, mira, sí era hipócrita. y de ahí sí me buleaban un chorro, o sea, más que nada por el tema, no, ni siquiera era como buleada en persona, nada más de repente sí se le escuchaba que se reían de cosas, pero X me valía porque luego empecé a hacer mis amigos, pero lo que empezaron a hacer era hablarme por teléfono y me decían un chorro de cosas por teléfono, de que tú eres una... Bla, bla. Entonces, en ese entonces no estaba muy de moda tener plan. Y más cuando estábamos en prepa, ¿no? Era de que, pues, tú ponías saldo. Y yo lo que hacía, porque miren, listilla desde chiquilla, claramente, era de que contestaba, nada más escuchaba la primera palabra que sabía que eran ellos o así. Y, pues, ahí dejaba el celular. O sea, yo era de que contestaba y de que, ay, son ellos. Y ahí lo dejaba, así. Entonces, ellos hablaban y hablaban y hablaban. Y yo creo que ellos juraban que yo estaba escuchando lo que me estaban diciendo, pero no. O sea, porque luego a veces me hablaban en la madrugada. Entonces, yo contestaba, o sea, les contestaba para que se acabaran el saldo, pues. Dejaba a un lado de que el celular y me volvía a dormir de que, bye. Entonces, eso lo hicieron por un rato hasta que yo creo que se hartaron porque, pues, no les decía yo nada. O sea, ellos nada más hablaban y hablaban y hablaban. Y mi mamá, obviamente, que ahí vienen los dos lados de mis papás. Mi papá siempre fue de que lo que tú quieras, tú eres la mejor, haz lo que yo te apoyo en todo y así. Y mi mamá me dijo cuando yo entré al TEC de que te van a bullear. Entonces, cuando me empezaron a bullear, mi mamá me dijo, te lo dije. Y sí me dijo de que ves, porque cuando antes de entrar me dijo, te va a dar pena decir que somos tus papás y te va a dar pena traer a tus amigos a la casa porque no van a vivir en donde ellos viven y de que te va a dar pena decir así. Yo de que claro que no. O sea, a mí la verdad nunca me dio pena. De hecho, hasta me acuerdo que después sí llevé muchas veces a gente de la escuela a casa de mis papás de que a trabajos en equipo. Pero pues claro que también llegué a ir a casas de 4 pisos que me abrían mayordomo y de que me decían, literal me acuerdo que una vez fui por algo a recoger a casa de una amiga y sí me dijo de que vas a entrar y luego del lado derecho pasando las canchas de tenis vas a subir unas escaleras y en el segundo piso está la entrada al recibidor. Y yo... ok. Y ajá, y pues yo cero. Oigan, literalmente nada que ver. Y pues de ahí, pues la verdad sí me forjé y la batallé. O sea, además sí estuvo difícil para mí la prepa de tener buenas calificaciones y todo y pues mantener la beca más que nada. Y aquí viene el gran lore, que es el que yo sé que a ustedes les interesa porque viene el momento de escoger carrera. Entonces, en el TEC, pues desde que estás en el último semestre, o sea, en sexto semestre, te empiezan a dar como que todas estas pláticas de que para que sepas qué carrera se ofrece el TEC, ¿no? Y yo había ido a todas y también me hicieron el examencito en orientación de que para saber para qué eres buena y así. Y me acuerdo mucho que, no es por nada, pero salí buena en todo. Y me acuerdo que la maestra me dijo, pues es un arma de 2 filos porque está bien padre que pues puedes literalmente escoger lo que quieras, pero pues esto no te va a dar como que una orientación tal cual, porque pues literal otra vez estás en las mismas de que es lo que tú quieras, ¿no? Y pues miren, ya sabemos todo el lore de que toda la primaria cómo me la pasé, lo que pasó en sexto, lo que pasó en la secundaria, que literalmente me esforcé para tener la beca. Mis papás me dijeron, escoge una ingeniería.
obviamente vas a irte a una ingeniería. Porque además yo soy súper buena en mate, oigan. Mega buena en mate, súper buena en mate. Creo que fueron mis calificaciones más altas de que en la prepa también. Entonces me dijeron, pues ingeniería. Y yo, creo que quiero algo de artes. Y mis papás, obviamente, fue que claro que no. O sea, te pagamos el TEC. Bueno, no me lo pagaron, o sea, te esforzaste toda tu vida, casi creo, de que para poder tener esta beca, porque si no, no ibas a poder tener de que esta educación, ¿no? Escogí una ingeniería. Y yo, creo que quiero merca. Y me acuerdo que empecé a hacer todo lo de merca y empecé a hacer todo lo de para la beca, para el TEC. Pero luego resulta que en ese entonces también en el TEC las becas eran a crédito. Empecé a hacer todos los trámites y para la beca a crédito me daban el 70 porque como que me lo respetaban de la prepa, pero no existía tal cual de que el 70 te lo regalamos y tú pagas el 30. No, es de que crédito y porque como que eres buena estudiante, te vamos a dar de ese 70 el 35 nada más y el 35 te vamos nosotros a conseguir un trabajo para que puedas pagar ese 35 y tu trabajo literal, tú no vas a ver dinero de tu trabajo lo va a pagar y luego el 30% tú lo pagas. Pero pues en ese entonces, ahorita ya está mega muchísimo más caro el TEC, ¿no? Pero en ese entonces costaba como, me acuerdo mucho, como 60,000 pesos la carrera que yo quería, porque cada carrera tiene precio diferente, ¿no? Yo, o sea, el 30% de 60,000 pesos, claro que yo no lo iba a poder pagar, o sea, y mucho menos si además yo estaba trabajando ya y yo no iba a ver nada de ese dinero, porque se lo iban a dar al TEC para el otro porcentaje como fantasma, por así decirlo. Y luego además me dijeron de que como además vas a estar trabajando y sabemos que estás trabajando porque literalmente te estamos consiguiendo el trabajo, no vas a tener carga completa. Entonces te vas a echar la carrera en 6 años. Porque literal tienes que nada más llevar 4 materias, no puedes llevar las 6, que en ese entonces era del plan de estudios por semestre. Y además te tienes que aventar veranos y aún así no te va a alcanzar para acabar en los 4 años y medio y entonces te la vas a aventar en 6. Y yo, ¿en qué me metí? Así de que me acuerdo un chorro y me acuerdo bastante de que cuando creo que fui a la entrevista porque era en un teleperformance, además ni siquiera era un trabajo tan chido, ¿verdad? Y después de la entrevista me acuerdo que yo me quedé pensando de que wow, qué fuerte que ya sé qué va a pasar los próximos 6 años de mi vida. Dije, wow. Literalmente por 6 años voy a tener una rutina bien pesada, bien horrible, bien matada, pues. O sea, literal, voy a tener que estar trabajando. O sea, estaban bien feos los horarios, oigan. Y además, pues, o sea, el TEC de que en carrera y así. Y me acuerdo que sí, yo entré en una crisis. O sea, sí fue de que, pues sí, en 6 años me la voy a superpelar, básicamente. Y ese verano, antes de entrar, me fui a San Antonio, porque allá vive mi hermana. Y yo, oigan, siempre, cuando digo de que me voy a San Antonio, se escucha como que, me iba en camión, de que sola, literal. Yo siempre he sido así. Entonces me iba en camión, así de que, pues, mi hermana me pagaba el camión, no era como que yo lo pagaba. Mi hermana era la que me pagaba todo cuando iba para allá. Me acuerdo que me fui, ya regresé para empezar a hacer todos los trámites y en eso mis papás me dicen, estamos súper endeudados en el banco, no tenemos cómo pagar nada, entonces vamos a vender la casa. Y nos queremos ir a vivir a San Antonio con tu hermana. ¿Qué dices? ¿Nos vamos para allá? Y pues dejas de estudiar, o sea, de que renuncias a todo lo que tienes aquí y te vas con nosotros a San Antonio. Y yo que había tenido esa crisis existencial como una semana antes, dije sí. De que sí, está bien. Literalmente entraba en una semana. De que ya entraba al TEC así, en una semana de que a Merca. Y yo, ok, va, no quiero entrar. No voy a entrar. Y mis papás de que bueno. Entonces me regresé a San Antonio y ya no entré al TEC, o sea, y todos empezaron y yo literalmente ya tenía hasta mi horario y no entré. Mis papás empezaron a hacer la venta de la casa para poder nosotros comprar algo allá en San Antonio y pues ahí yo pierdo un semestre porque en lo que ellos intentan vender la casa, la venden como hasta noviembre de ese año escolar, por así, o sea, de ese año, ¿no? Que era el 2008. Nos vamos a San Antonio y empezamos a hacer los trámites para yo entrar en la escuela allá. Que iba yo a entrar a un community college, pues de esos que se supone que están súper baratos y que cuestan como $800 el semestre en ese entonces, ¿no? $600, ni me acuerdo cuánto costaba. Y mi hermana me decía, aviéntate un community college de 2-3 años, que son como más o menos, es como una universidad técnica, por así decirlo, y luego tú ya puedes como transferir los créditos a una universidad bien,
pero nada más terminas 1 año o 2 años porque ya tienes como que los de tronco común. Y tú cuando te inscribes en estas escuelas, dices para dónde te quieres transferir al final del ciclo o de todo tu estadía ahí. Y ellos te adaptan pues lo que ya saben que te va a pedir la escuela. Entonces tal cual yo llegué y yo dije, pues yo no sé ni siquiera qué universidades hay aquí, no sé ni siquiera qué puedo hacer, literal estoy empezando en ceros. Entonces pues ayúdenme, fui con una como counselor ahí de la escuela y ya me hicieron un plan porque ellos encontraron que había una universidad que estaba en San Antonio, que se llamaba de que Incarnate Word, que después me enteré que era católica y que tenía el de que la UDEM que te dijera, tenía la licenciatura o el major de fashion merchandising, que es como tal cual, como marketing de moda. Tenían esa carrera, era muy cara esa escuela, y además era privada y así. Entonces me dijeron, te vamos a hacer el plan para que tú te lleves todo el tronco común desde aquí. Y ya me lo hicieron y todo. Y me dijeron, pero nada más adivina qué. De que como vienes de México y no tienes todavía de que no eres... O sea, los precios baratos para la escuela aquí son para la gente que es de aquí. O sea, para los tejanos, pues, tú no eres de aquí. Tú eres foránea. Entonces, para poder nosotros hacerte como que... No me acuerdo cómo se le llama esto, que es como cuando traes las materias de otra escuela privada a la pública o de la pública a la privada, tenía que pagar yo más. Entonces terminé pagando el primer semestre como un semestre del TEC. Pero me dijeron, pero nada más es la primera vez, ya después tú los siguientes semestres pagas y que poquito. Y yo, bueno, está bien. Entonces mis papás pagaron eso, todos mis trámites y todo lo pagaron de lo que vendieron de la casa. Y entonces empiezo a hacer los trámites, me tardo un semestre claramente en lo que hago todo el trámite del pasaporte, que la visa de estudiante, que todo eso. Y para cuando... Ay, no. Es que para cuando termino yo de hacer el proceso para entrar a trabajar, para estudiar ahí en la escuela, mi papá desde que no nos gustó San Antonio nos vamos a regresar. Y yo sí quiero quedarme aquí. O sea, la verdad, pues ya hice un chorro de show. Y mi papá, no, vamos a regresar. Y tu hermana, la que se quedó allá en Monterrey, pues tiene una casa en Escobedo y vamos a vivir ahí y así. ¿De que te vas o te quedas? Y yo, no, pues me quedo, o sea, voy a entrar a la escuela. Pues ya también, fue que como en mayo del 2009 y yo ya entraba a la escuela ya. Le dije, no, pues ya aquí me quedo, X. Además hice también otra cosa, de que hice el examen para entrar a la escuela y te hacen examen de inglés. Y yo literalmente me equivoqué solo en 2 preguntas, saqué 98. En 2 preguntas me equivoqué. Y me dijeron... es que aunque hubieras sacado 100, de todas maneras tuvieras que haber llevado el último nivel de inglés porque es como que donde nos damos cuenta realmente si sí sabes o no. O sea, aunque hubieras sacado perfecto, tienes que llevar el último. Entonces, mi primer semestre fue casi puras de que materias en inglés, pero eran de que tipo writing y reading y no sé qué, o sea, de que leer, hacer ensayos, de que gramática y así. No, que la verdad me ayudaban un chorro, pero pues ajá. Entonces, mis papás se regresan y yo me quedo sola con mi hermana y para esto mi cuñado es Navy. Entonces, en ese entonces él estaba deployed, que quiere decir que es cuando te mandan a la guerra. Entonces, mi cuñado estaba en Kuwait y yo me quedé con mi hermana y mis 2 sobrinos, sus 2 hijos, que tenían como 7 y 8 años más o menos, y yo era la nani. Entonces, yo trabajaba para mi hermana en San Antonio, literalmente siendo la nani de los niños. Los fines de semana nos poníamos en una pulga a vender y mi hermana de ahí me daba mi mesada, ¿no? O sea, lo que yo vendía en la pulga era de que lo que mi cuñado vendía, que eran de que lentes o algo así random, pues yo mejor ahora lo vendía yo y ahí me pagaba $75 la semana. Entonces ya esos $75 eran para mí, para lo que yo quisiera, porque pues mi hermana me mantenía. Entonces, y además, pues también era de que llevar a los niños a las escuelas, hacia la escuela, llevarlos de que a las piñatas, a los conciertos también. Mi hermana nos compraba para que fuéramos los 3 a los conciertos de los Jonas y que la Maililla, así. Entonces estaba padre eso. Pero luego entró a la escuela y todo normalón, medio bien. Pero me empezó a llevar mal con mi hermana porque, según mi psicóloga, apenas nos empezamos a conocer mi hermana y yo, porque pues teníamos mucho tiempo sin convivir. O sea, mi hermana, cuando yo nací, mi hermana salió de la casa, se independizó, y luego se casó y se fue a vivir a San Antonio. Entonces, nunca nos conocimos ni como hermanas ni nada. Entonces, obviamente empezamos a tener todos estos roces de pelearnos y ella me aplicaba el típico de, pudiste haber sido mi hija. Y yo, pero no lo soy. Entonces, nos peleábamos un chorro. Y nos peleamos tanto que yo en noviembre del 2009 digo, ya no quiero estar aquí, me quiero regresar a Monterrey. Ni siquiera he terminado yo el semestre de allá. Entonces me regreso otra vez y empiezo a hacer todos los trámites y pues
como yo tenía mi major allá de fashion merchandising, que no había visto nada de eso, estaba apenas viendo todo lo de tronco común, pues ya me gustaba. Porque luego además, la verdad, todo el tema de San Antonio a mí sí me ayudó mucho como para conocerme a mí misma, porque yo cuando estaba en la prepa y que me bulleaban y que yo era pobre y que literalmente me comparaba con los niños ricos de ahí, yo quería verme como ellos. O sea, estaba de moda American Eagle y Hollister y de que Abercrombie Fitch y así. Y para mí, como que verme, o sea, traer una playera que ellos traían, para mí era de que, o sea, cómo se visten ellos, me estoy vistiendo igual. Entonces yo les copiaba todo. O sea, me encantaba traer la misma playera que uno de ellos cuando iba a la escuela, no a la prepa. Pero cuando voy a San Antonio y que nadie me conoce y que puedo reinventarme y que no está mi mamá para decirme, estás muy alta, no te puedes poner eso, o estás muy gorda, no te puedes poner eso, pues yo le doy vuelo a la hilacha. Y además me empiezan a gustar mucho las revistas y veo tal cual que es de que, ay, mira, esta playera la puedo comprar en el mall de aquí al lado. O sea, y cuesta $20 y puedo ir ahorita con mi mesada de $70 a la semana, porque se escucha mucho para aquí, pero para Estados Unidos no, que es otra cosa que yo después aprendí hace poco, ¿no? De los temas de clase social y cómo ganan en dólares y así. Entonces, que súper. O sea, puedo ir al mall y de ahí ya me compro las cosas, ¿no? Pero pues empecé a cambiar de personalidad, o sea, totalmente. En San Antonio yo me descubrí y tenía 19 años, o sea, perfecto momento para saber quién soy y que me gusta la moda y que me gusta ser diferente y que no me importa si me veo diferente, porque además en Texas, pues en Texas son súper fodongos, oigan. O sea, en Texas literalmente siempre andan en pijama en todos lados, de que con el chongo acá puesto todo desgreñado y así, de que en hoodie y shorts de mezclilla y flip-flops en ese entonces. Entonces, obviamente, a mí no me valía. Y de hecho estaba bien padre que si era mucho de que allá sí te paran mucho en la calle de que, ay, me encanta tu outfit, qué padre, así. Entonces, la validación, otra cosa que también descubrí con mi psicóloga. Me encanta eso. Entonces, cuando me regreso, pues dije, pues moda. ¿Y quién tiene moda? La UDEM. Y hice todo el trámite para la UDEM y nada más me dan el 40% de beca. Claro que yo no voy a poder pagar, no puedo pagar el TEC, el 30%, que va a pagar yo la UDEM el 60%. O sea, claro que no. Y me acuerdo que yo en eso, mientras estaba en esos trámites, regresaba a San Antonio a ayudarle a mi hermana con mis sobrinos y así. Y yo estaba en San Antonio cuando me hablaban mis papás y me dijeron de que no te podemos pagar la escuela. O sea, no se puede, no hay dinero. O sea, no hay dinero, no te podemos pagar lo de, no te podemos pagar el TEC. O sea, no te podemos pagar una escuela de que privada, vas a tener que escoger una pública. Y yo tenía 19 años, oigan, denme chance. Pero yo sí hice un gran berrinche y me acuerdo que me encerré en el baño de que horas a llorar. Y no por el hecho de que no quiero estudiar, no, o sea, para mí fue el ya captar de que no manches, todo lo que me esforcé toda mi vida de que sacando buenas calificaciones para que me dieran una beca y lo que sea cuando voy a terminar en la uni, pues, o sea, y además pensando en de que ya perdí 2 años. En el TEC tuve que hacer 3 años de la prepa. Voy a entrar bien peluda, pues, a la facu. O sea, todo el mundo ya está de que literal salían de 16 años algunos. O sea, 16, 17 años y yo entrando de que tengo 20. O sea, literal para mí fue horrible esa noticia. O sea, para mí de que toda otra crisis de identidad horrible. Pero ya acepté y además me decían mucho como que tu hermano dice que él tiene palancas y no sé qué y que te va a ayudar a tener buena beca en la uni, no vamos a tener que pagar tanto, está bien barata y no sé qué. Y yo dije, voy a aceptar entrar a la uni con una condición, porque para esto, tienes que estudiar ingeniería, no había parado. O sea, si era para ellos un desperdicio que yo había estado escogiendo, qué fashion merchandising, qué moda, qué merca y así. Entonces les dije, bueno, voy a estudiar en la uni con una condición. No quiero que en la vida jamás me vuelvan a decir que por qué estudié algo de artes o de modas. No quiero saber. No voy a estudiar ingeniería. No traigo el CURP. No traigo así como la gorrita de que de verdad no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, por favor, déjenme estudiar lo que yo quiera y entro a la uni y hago lo que ustedes quieran y miren, I'm gonna thrive. Pero déjenme de que no me vuelvan a decir nada. Y todo el mundo fue de que, ok, entra de que a la uni. Entré a la uni a diseño gráfico. Yo no sabía que era diseño gráfico, la verdad. Escogí diseño gráfico porque literalmente vi todos los planes de estudios, porque ahora que tenía la libertad de escoger libremente lo que yo quisiera en una escuela en la que no tenía nada de contexto, no tenía nada de información, literal fue desde cero buscar todos los planes de estudios de toda la escuela.
y encontrar en diseño gráfico muchas materias que a mí me resonaban. O sea, como que me hacían sentido, que se oían bien padres, literal, así lo escogí. Y porque además yo tenía un libro de Teen Vogue donde decían de que todo lo que habían estudiado las chavas que estaban trabajando en la industria de la moda, y muchos habían estudiado de que artes visuales o diseño gráfico. Y yo, ok, diseño gráfico eres. Claro que les dije diseño gráfico y tipo dieron la grito en el cielo, pero dije, ¿qué quedamos? O sea, literal, no me van a volver a decir nada. Y ya de ahí fue cuando hice todos los trámites del diseño gráfico, obviamente entré, luego dejen ustedes otra vez, no me burlaban, pero sí se burlaban de mí porque venía de vivir en Estados Unidos 2 años, de la prepa de 3 años donde literalmente las materias eran en inglés, veíamos cosas de repaso y yo, no me sé este término en español, déjenmelo decir en inglés. Claro que me odiaban. Me odiaban los de la uni. O sea, me odiaban los de la facu. Era de que, pinche vieja mamona. Porque yo era la de, ¿cómo se dice? ¿De qué saben? Y me aventaba un término de que de la historia del arte de que en inglés y todos. ¡Ay, no! ¡Qué oso! Pero oigan, o sea, pues andaba bien pocha, pues, porque tenía 2 años viviendo en Estados Unidos y les digo 3 de ver mis materias en inglés y así. Pero luego ya entré a diseño gráfico y me acuerdo un chorro que literal desde el primer día te preguntan, ¿y qué haces aquí estudiando? Y todos, de que yo vengo aquí porque quiero estar en una agencia, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo traía mucho, pues, de moda de que The Hills y The City y Laguna Beach y esas donde literalmente las chavas trabajaban de que en Teen Vogue y trabajaban en eso. Y yo decía siempre de que yo quiero trabajar en una empresa mediana o grande en la cual yo pueda empezar desde abajo y pueda subir. Y de preferencia que el giro sea de moda o de belleza. Literalmente eso es lo que yo decía. Y véanme, ahora estoy trabajando en Sally. O sea, literal, yo lo manifesté. Pero más que la manifestada, obviamente sí tiene mucho que ver que es cómo vas trabajando, porque yo como lo supe desde el primer semestre, todos mis proyectos cuando eran libres del que tema libre o así, siempre los hacía con algo de moda, con un giro de belleza, con un giro como que de artistas, o sea, del entretenimiento, o sea, siempre iba para allá todos mis proyectos. Y la verdad, aquí entre ustedes y yo no sé diseñar. Literal de que creo que tengo años sin abrir Photoshop, tengo años sin abrir Illustrator. Mientras estaba estudiando, creo que 0 fui de las que era súper pro acá editando y así. Pero, la verdad, en la facultad y más en la de artes visuales, el perfil de las personas que está ahí es muy tímida y es muy introvertida. Entonces, es muy de que hacíamos trabajos en equipo y yo me agarraba a los que eran muy buenos en diseño y yo lo presentaba. Entonces, pues así mis amigas, o sea, literal tengo a muchos amigos que ahorita son súper buenos diseñadores. Ellos sí son de que súper mega pro y están trabajando en empresas de que súper chingonas. O sea, neta, tienen un trabajo increíble, súper increíble, ¿no? Y éramos con los que hacían equipo, pero era de que, ay, es que yo no quiero presentar, yo no quiero hacer lo teórico, yo no quiero hacer el paper, o sea, de que literalmente toda la justificación y yo me lo he hecho. Entonces nos juntábamos y mientras ellos diseñaban, yo me aventaba toda la investigación y todo de que, entonces estaba bien chido porque así hacemos mancuerna. Y así me gradué con 98 de promedio de la uni. O sea, y siempre con beca. También en la uni también tuve beca desde el primer semestre porque me lo gané en una rifa en inducción. Y luego después hice voluntariado. Mis amigos del TEC estaban en un grupo que trabajaba con niños de casa hogar. Entonces yo me traje ese grupo a la uni, busqué todos los medios para en la uni hacerlo federación y empecé a ser presidenta. Siendo competitiva, gané de que el premio a la mejor federación ese año y porque yo soy así, obviamente. Y mi vida universitaria estuvo increíble. Hice un chorro de contactos, hice un chorro de networking, viví un chorro de cosas súper padres, pero por el hecho de que yo me moví, yo abrí la universidad, o sea, yo abrí la universidad, yo abrí en la federación, me hice en algún punto como líder estudiantil, entonces todo eso, la verdad, hizo mi currículum, hizo como que mi vida universitaria increíble, no tanto lo que yo estaba aprendiendo en las aulas, porque les digo, o sea, 98 de promedio, yo no sé nada de Photoshop, o sea, pero pues literalmente sé todo lo demás y sé justificarlo y pues a veces el diseño, y varias maestras que estaban ahí lo decían, no siempre nada más, o sea, va a ser lo técnico, es también todo lo demás, ¿no? Y todo lo que viene con el mercadotecnia y publicidad. Entonces así fue como me gradué de diseño gráfico. Y por estar involucrada en todos estos temas de líder estudiantil,
me agarran para el gobierno en mi primer trabajo. Bueno, mi segundo trabajo. El primero fue una agencia súper pedorra que la verdad es que duré como 3 meses y ya, X. Cuando yo me gradué, tomé un descanso de unos 4 meses porque dije, estoy harta de estar así en chinga todo el tiempo. Entonces, entro a la agencia como 3 meses y luego me hablan para gobierno. Me hablaron de los de la uni y me dijeron de que muchos de la uni nos vamos a ir a gobierno. ¿Te vienes? Y yo, va. Y me fui unos meses a gobierno, muy pesado, muy horrible, la verdad, si les soy bien sincera. Y luego alguien de la generación puso en un grupo que teníamos en Facebook la vacante de Sally. Y así fue como llegué a Sally. Y ahorita soy gerente de marketing de Sally, México y Chile. Entonces está súper padre eso, porque justo cuando yo entro a Sally, yo entré de community manager, contestando los mensajitos de que en Facebook, y de ahí fui subiendo. Y tal vez ya mi trabajo en sí, a lo mejor lo hablamos en otro episodio, pero creo que ese es un gran lore, y creo que si se aventaron todo este episodio van a entender muchas cosas de mí, cómo soy y mi personalidad. Y ya tienen todas las bases para echarse todos los demás episodios. Y ya para entender muchas de las cosas que hago y de lo que soy. Entonces, espero que este gran audio en donde les acabo de contar mi vida les haya servido. Les haya al menos entretenido por un rato. Y si tienen más dudas o algo, pues miren, déjenmelo aquí en los comentarios. Lo contestamos en otro episodio. O síganme en mis redes sociales y por allá chismeamos más. Chismeamos un chorro. Somos amixes de redes sociales. Somos, ahí pueden ser mis umps. Y me pueden encontrar así. Carla. Aquí pueden encontrar todas mis redes sociales para que me sigan. Y pues nada, se suscriben, para seguirnos viendo.